Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados con nosotros. Bueno, ahora me toca estar compartiendo la palabra. Sinceramente es muy diferente a, a estar dirigiendo la alabanza. Así es que pues vamos a pedir la ayuda de Dios, ¿no? Para poder hacer esto efectivamente. Bueno, pues ya tenemos aproximadamente, creo que ya estamos cumpliendo 9 meses que todos estos cambios se dieron de la pandemia y con este cambio de la pandemia, crisis y cuarentena y muchísimos retos para cada uno de nosotros. Y me preguntaba, se me hacía imposible dejar de preguntarme, ah, cómo la iglesia ha cumplido su misión durante este tiempo tan relevante globalmente, cómo la iglesia global hemos estado cumpliendo la misión y qué es lo que Dios nos ha pedido para este tiempo. Y recordaba aquel sermón que escuchamos en abril de parte de Darren y era un llamado y era una palabra muy específica y muy retadora. Y era en Apocalipsis 3, recuerdo que Dios nos inquietaba y nos exhortaba a despertar. No sé si lo recuerdas. Era donde Dios le está hablando a una de las iglesias de Asia Menor y le está diciendo, tienes la fama de lucir muy bella porque estás avivada por fuera, pero por dentro realmente estás muerta, despierta, ¿no? Y recordaba ese sermón y no podía evitar preguntarme si estamos realmente despertando, si hemos despertado en este tiempo tan relevante y a qué hemos despertado como iglesia. ¿Qué te parece si antes de continuar oramos juntos? ¿Sí? Espíritu Santo, estamos a punto de escuchar la palabra que creo que tú has puesto en mi corazón para compartir. En este momento yo te pido que nos hables, Dios. Que nos retes, Dios. Que nos incomodes, que nos animes. Sometemos ante ti nuestros pensamientos y cualquier filtro que nuestra visión terrenal pone e impide para poder recibir tu palabra correctamente, en mi caso para poder transmitirla como tú la pones en mi corazón, Jesús. Amén. ¿Qué te parece si recordamos qué es la iglesia? Me gustaría empezar dando el concepto de qué es la iglesia, y es un concepto basado en Hechos 2, en Hechos donde la iglesia empieza, ¿no? En Hechos 2, 3, donde está describiendo a la primera iglesia. La iglesia es un grupo global y de personas que han creído que Jesús es el Señor y que ha resucitado de la muerte. Este grupo de personas continúa la misión de Jesús aquí en la tierra a través del poder del Espíritu Santo, haciendo discípulos de todas las naciones y reconciliando todas las cosas con Dios, renovando todas las cosas a donde van, a donde quiera que van y mientras andan. Se reúnen juntos a orar, a leer las Escrituras, a adorar y a vivir en comunidad auténtica los unos con los otros, compartiendo generosamente sus recursos y su vida. Medita en esto. Puedes notar que en ningún momento, al darte el concepto de la iglesia, mencioné que la iglesia se tratara de un edificio o se tratara de una reunión de domingo, de un evento o de un podcast o de una banda de worship o una cuenta de Instagram. Esto ha sido la iglesia por siglos, el concepto que te daba al principio. Si tú ves la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que la iglesia ha ido cumpliendo su misión a través de los siglos. Hay muchas historias que muestran cómo la iglesia ha
ha estado llenando este propósito por el cual es fundada. Sin embargo, tengo esta sensación de que últimamente la iglesia está distraída. Aún así, tenemos muchos recursos hoy en día, más que nunca. Tenemos el Internet, por el cual hoy podemos llegar a ti. La pandemia realmente no golpeó a la iglesia en el sentido de que podemos seguir transmitiendo la palabra a muchísimos lugares y llegando a muchos lugares a través del Internet. La iglesia hoy tiene más recursos que en ningún momento en la historia. Sin embargo, tengo esta sensación de que la iglesia está distraída, a pesar de tener tantos recursos como nunca antes. Aún así, yo sé y yo creo que Dios está haciendo algo. Y yo creo que tú también lo puedes ver. Hay algo que Dios está haciendo actualmente y hay algo que Dios quiere seguir haciendo y seguirá haciendo. Al iniciar esta crisis, yo tenía el sentimiento y tenía esta esperanza y platicando con otras personas o pastores, creo que esto era un sentir en común, que este era un momento muy específico y muy relevante para la iglesia, que era un momento que podía marcar la historia de la iglesia, como aquellos grandes momentos de la iglesia que están marcados en los libros de historia del cristianismo. Que podía ser un momento, el momento que los líderes, los pastores y las personas de la iglesia hemos estado esperando, un despertar, a lo que llaman algunos un avivamiento, ¿no? Que la iglesia iba a crecer, porque iba a estar presente, porque íbamos a crecer en compasión, íbamos a crecer en propósito, iba a ser una iglesia dedicada al evangelismo, que íbamos a volver a las bases de lo que es la iglesia, que podíamos a lo mejor quitarnos estas ideas que a través de los años hemos estado adoptando, que quizás no son malas, pero les hemos dado tanto enfoque, como pensar que la iglesia se trata de un edificio o se trata de reuniones de domingos, que podíamos volver a creer que la iglesia somos nosotros, a donde quiera que vamos. Y esta sensación es algo que yo tenía al principio, ¿no?, de esta pandemia. Y bueno, aún siento que es así, ¿no? Aún siento que es esta oportunidad y que la tenemos aquí frente a nosotros. Y creo que es algo muy real y creo que es algo a lo que Dios nos llama en todo momento, ¿no? Pero que esta puede ser una oportunidad muy grande para que sea así. Pero vamos a Deuteronomio 4. Aquí en Deuteronomio 4 vemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en el desierto porque fue liberado de Egipto. Y aquí, en este momento que te voy a leer, están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, antes de entrar, Dios le da a Moisés preceptos y ordenanzas para que se los dé al pueblo de Israel antes de entrar a poseer esta tierra. Entonces, en el versículo 1, vemos que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: obedécelos estas ordenanzas y estos decretos, para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios da, que el Señor Dios de tus antepasados te da. Vámonos al verso 9 y dice: pero ten cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Ahora quiero que me acompañes a Deuteronomio 8, del 10 al 18, y vamos a ver una de estas ordenanzas que Dios le está dando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida.
Deuteronomio 8:10 dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tu rebaño, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra seca y llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra que Dios le había prometido. Durante todos estos años ellos fueron abrigados por la misma presencia de Dios, fueron alimentados milagrosamente por Dios, vieron milagros, cada día era un milagro. Dios, como decía este verso, les daba agua de las rocas, enviaba comida del cielo y ellos sobrevivieron con el cuidado de Dios y pudieron ver la gloria y el poder de Dios manifiestos cada día durante estos 40 años. Pero por alguna razón, puedes ver en estos versos que Dios sabía que ellos iban a olvidar toda esa gloria y todo lo que Dios les había mostrado de su cuidado y de su poder durante el desierto. Que ellos iban a olvidar que fue Dios quien los había sacado de la esclavitud en Egipto. Hay dos tipos de desiertos que yo reconocí aquí estudiando este pasaje. Y el primero de ellos es al que Dios somete voluntariamente a su pueblo. Y lo vemos en el versículo 16 que dice, así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Este primer desierto que yo veo es un desierto de preparación al cual Dios somete al pueblo de Israel. Era inevitable que pasaran por ese desierto, pero Dios ahí se iba a mostrar, Dios ahí se iba a dar a conocer como un Dios que amaba y había escogido a este pueblo. Era un desierto para prepararlos para que llegaran a tomar esta tierra que Él les había prometido. Era un desierto que tenía el propósito de quitarles un corazón de esclavos y ponerles un corazón de hijos herederos. El segundo desierto que yo observo es al que ellos mismos se sometieron. El pueblo de Israel terminó acostumbrándose tanto a las promesas, a las bendiciones de Dios. Se terminó acostumbrando a estos milagros que se volvieron algo que ya no los asombraba. Empezaron a renegar de que Dios los hubiera sacado de Egipto. Se volvieron poco agradecidos o desagradecidos, ¿sí así se dice? Ingratos. Se volvieron ingratos hasta el punto de que empezaron a crear sus propios ídolos. No podían dejar su mentalidad, la mentalidad y la cultura que habían aprendido en Egipto. Empezaron a crear sus propios ídolos, renegaron,
olvidaban que Dios estaba cuidando de ellos, menospreciaban el cuidado de Dios, no querían dejar de vivir como personas de Egipto. Y al ignorar el poder de Dios, ellos mismos se sometieron a este viaje que duró muchísimos años más de lo que Dios quería que durara. El propósito de Dios no era tenerlos dando vueltas en Egipto por tantos años. Si tú ves un mapa de Egipto, ¿no? A la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Es? Y tú vas a ver que era un viaje de semanas y fue un viaje de 40 años. Ellos solo se sometieron a este viaje, no era el propósito de Dios que ellos duraran tantos años, pero incluso al punto de que toda una generación desapareció en el desierto. Dios le prohibió la entrada a la tierra prometida a toda una generación. ¿Por qué? Porque esta generación iba a traer a la tierra prometida la mentalidad de esclavos y Dios quería que entraran con una mentalidad de herederos. Así que hay dos desiertos: al que Dios te somete y al que tú te sometes. Son muy diferentes, pero ¿cómo sé si estoy en un desierto o en otro? A lo mejor sientes que has estado en un desierto durante este tiempo. ¿Cómo saber si te has sometido tú o si es un plan de Dios para prepararte, para hacerte crecer, para fortalecerte? Puedes distinguir el segundo, porque todo se ve monótono. Volteas a cualquier lado que voltees, todo parece igual. No hay mucho sentido, no hay propósito, no hay esperanza. Hay sed y hambre, pero encuentras la manera de saciar, más bien de calmar esa sed y esa hambre con cualquier cosa que tus instintos te dicen que agarres, que comas, como comida chatarra, digamos, ¿no? El primer desierto lo puedes distinguir porque aunque es un desierto, no deja de ser un desierto, no es monótono. De repente ves colinas y de repente ves un arbusto. Es un desierto retador. Es un desierto, no deja de ser difícil. Pero hay esperanza. En medio de este desierto puedes reconocer los truenos y la voz de tu Padre y de tu Dios. No pierdes el asombro porque escuchas la voz de Dios. En este desierto aún puedes ver la nube y te puedes acobijar en esta nube. En este desierto, en el primer desierto, hay esperanza, hay aprendizaje, hay asombro y sobre todo hay arrepentimiento. Este desierto te mantiene humilde y abierto a la transformación y al aprendizaje. Volviendo un poco a Deuteronomio, si recuerdas un poquito lo que leímos, te vas a dar cuenta que usa muchas veces, en varias ocasiones, las dos partes, el 4 y el 8 que leímos, frases como no olvides, ten cuidado de no olvidar, recuerda. Y si lees más pasajes y más capítulos de Deuteronomio, donde están todas estas ordenanzas, te vas a dar cuenta que constantemente Dios está diciendo, no olvides, ten cuidado de no olvidar. Dios les dice, recuerda permanecer hambriento cuando estás satisfecho. Recuerda permanecer hambriento cuando tienes abundancia. ¿Será que esta temporada es y ha sido una temporada de preparación para nosotros, sus hijos, para nosotros, su iglesia? Como era este desierto para el pueblo de Israel. ¿Será que es un momento para recordar lo que es estar hambriento por la presencia de Dios y anhelar más de Él? ¿Será que este es un momento para volvernos a asombrar
de su cuidado, de su voz, para volver a estar atentos a su voz y unirnos a sus planes? ¿Será este nuestro desierto para llevarnos a la tierra prometida? Y con tierra prometida también puede ser, ¿verdad? Y definitivamente es cuando estemos reinando con Dios, cuando Él venga, pero me refiero a esa vida de propósito que Dios tiene planeada por nosotros, esa vida de abundancia que a lo mejor aunque tengas años en la iglesia, no la has realmente experimentado. A nuestro cuerpo no necesitamos provocarle que tenga hambre, ¿verdad? Nuestro cuerpo naturalmente 3 veces al día, al menos 3 veces al día, va a tener hambre por sí solo. Y nuestra responsabilidad es satisfacer esa hambre con una dieta saludable, ¿verdad? Igualmente, nosotros los humanos estamos diseñados para tener esta necesidad de tener una relación con nuestro Creador, pero también estamos diseñados para tener un hambre y para llenar el propósito para el cual fuimos creados. Cuando no lo estamos llenando, nos sentimos faltos de propósito, inseguros en quiénes somos. Pero el problema es que a veces tratamos de saciar esta hambre de nuestro Creador y del propósito que Él nos dio con muchas otras cosas que no son una dieta saludable. Así que el problema no es si estamos hambrientos o no, el problema es si nos llenamos de Dios o si nos llenamos de algo más. La iglesia de hoy tiene tantos recursos, magníficas bandas de worship en español y en inglés por si te gustan más, podcasts, seminarios, predicaciones múltiples de diferentes estilos, el regañón, el compasivo, y los puedes encontrar todas en YouTube, en podcast, asombrosos edificios. Carlos y yo hemos visitado edificios grandísimos de iglesias en Estados Unidos, libros, cursos, predicadores que son estrellas de rockstars, literal. Pero está haciendo todo esto un impacto mayor en nuestro alrededor, en nuestra localidad o globalmente. Es la presencia de Dios lo que el mundo necesita, es la presencia de Dios lo que la iglesia necesita. Pero mientras sigamos nosotros llenándonos de todo lo demás que podamos encontrar, de todo lo demás que nuestro instinto nos pida, no vamos a satisfacernos y no vamos a conocer lo que significa estar satisfechos por el pan de vida que es nuestro Dios y Jesucristo. Así es que es necesario ponernos a nosotros mismos en una posición que requiera que Dios provea, que requiera que Dios nos alimente y permanecer asombrados de esa provisión y de ese alimento, permanecer hambrientos. Dios da una ordenanza al pueblo de Israel a recordar que cuando todo vaya bien, cuando haya estabilidad, cuando haya riqueza, cuando todo está funcionando como esperabas, cuando no te falte nada, cuando hay abundancia, Dios dice, recuerda que Dios es el que te ha llevado a ese punto, que Dios es el que te da poder y fuerza para llegar hasta donde hoy estás, lo que hoy tienes. Y esto es lo que le pasó a Israel en cierto punto. Y eso los metió en un desierto larguísimo, al cual ellos se sometieron solos, ¿no? Así es que también les dice que no se vuelvan orgullosos. Dice, no se les ocurra pensar que esta riqueza fue fruto de mi poder y la fuerza de mis manos.
No se nos ocurra pensar que lo que hoy gozamos proviene de mi autocontrol, proviene de los cursos de autoayuda que he estado tomando, los libros que he estado leyendo. Recuerda que es Dios el que te ha dado la fuerza para estar donde hoy estás. Mantenernos en esta actitud humilde es lo que hace el desierto. Y yo personalmente creo que sí, que Dios me ha metido en un desierto esta temporada. Un desierto en el cual Él me ha puesto precisamente para esto, para recordar que no ha sido mi fuerza y no ha sido mi capacidad personal, ni mis hábitos buenos, ni mis habilidades, sino que es Él quien ha proveído de la fuerza, de la sabiduría, del entendimiento, de todo lo bueno que yo pueda decir que tengo y poseo. Dice, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir riqueza. Permanecer hambrientos de la presencia de Dios nos da acceso al reino, pone nuestros oídos atentos a lo que Dios está haciendo para poder participar junto con Él en lo que Él está haciendo. Permanecer hambrientos nos da la oportunidad de ser saciados porque la presencia de Dios nos da propósito y significado. Los psicólogos dicen que hay 3 cosas de las que el ser humano está necesitado constantemente o hambriento. Y esas son amor, seguridad y significado. Y estas 3 cosas solo pueden ser saciadas en la presencia de Dios. Solamente podemos meternos a muchos cursos de autocrecimiento personal, ¿cómo se dice? Pero puedo asegurarte que te pueden ayudar y te pueden ayudar a vencer hábitos, pero saciar esto solamente la presencia de Dios lo va a hacer. Así es que en los desiertos a los cuales Dios te somete no hay monotonía. Hay revelación, hay transformación y hay crecimiento. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. A veces no sentimos esa sed porque ya estamos llenos, estamos calmando esa hambre como cuando nos comemos una comida chatarra, que ayer precisamente me tocó, estuve trabajando aquí en la iglesia y me llegó la hora de comida, entonces pues unas galletas y calmaron el hambre un poco, ¿no? Claro que en la noche ya estaba súper hambrienta, pero eso es lo que hacemos a veces, ¿no? Cuando nos estamos llenando de otras cosas. Y te voy a poner ejemplos. Netflix, series de Netflix. A veces se nos van y se nos van y se nos van las horas. Podcast, el celular, redes sociales. A veces tratamos de calmar esa hambre que es esa hambre natural en nosotros por nuestro Creador, con relaciones sexuales ilícitas, con pornografía, con chismes, metiéndonos en contiendas. Dios quiere saciar esta hambre. El mundo necesita de una iglesia que permanece hambrienta, siendo transformada, que permanece asombrada. El mundo necesita del pan de vida. Nosotros necesitamos diariamente, por algo llama pan de vida, porque está comparando a Dios como una necesidad primordial de nuestro ser físico, que es la comida, que es el alimento. Entonces, asimismo, es Él quien va a saciarnos. Y una iglesia que recibe el alimento del pan de vida diariamente es una iglesia que va a estar dando este mismo pan de vida a esta tierra que está tan necesitada en estos momentos. Y siempre, ¿no? Pero en este tiempo tan caótico. Así es que
No podemos estar distraídos con todo lo demás, como iglesia, local, global, pero también como personas individuales. Yo sigo creyendo que este es un momento especial. Yo sigo creyendo que este es un momento para que experimentemos la presencia de Dios, la transformación de Dios. Creo que este es un momento para que aprendamos a depender de la presencia de Dios, porque como iglesia hemos estado dependiendo de muchos recursos que no son precisamente Dios, y no quiere decir que estos recursos sean malos, los usamos nosotros. Pero esos recursos no son la iglesia, esos recursos no son la fuente, ni es lo que necesita el mundo. Y entonces yo realmente sigo creyendo que esta temporada es especial, que es un momento para experimentar el poder del Espíritu Santo, renovándonos primeramente a nosotros y renovando todas las cosas a nuestro alrededor como resultado. Ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo muy retador para la mayoría. Como les comentaba, ha sido un tiempo retador para mí también, pero Dios me ha dado la oportunidad de ver que este desierto ha sido una preparación para mi vida, que este desierto ha sido una preparación para Carlos y para mí, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio. Y a mí me encantaría que tú puedas ver este tiempo de esa manera también, como una preparación en tu vida, para que podamos juntos, y qué mejor que juntos como iglesia, jardín, tomar la tierra prometida, preparados, con una mentalidad de herederos y no más una mentalidad de esclavos. ¿Te gustaría? A mí me encantaría. Así es que el hambre tiene que ser saciada por Dios. La iglesia tiene que permanecer llena de la presencia y el poder transformador del Espíritu Santo. De esta manera va a ser una iglesia visible. Este poder va a ser visible al mundo. Y visible no por sus maravillosos programas, por sus maravillosos eventos, por sus grandes producciones, sino porque es una iglesia compasiva, es una iglesia presente, es una iglesia amorosa. Y esta palabra compasiva me retumbaba tanto anoche, porque he estado pensando en cómo estamos perdiendo como humanidad la compasión y cómo somos duros unos con otros. Así es que, ¿cómo permanezco entonces hambriento por Dios? Lo primero es, empieza a darle alimento saludable a tu cuerpo. Empieza a alimentar tu hambre con el pan de vida. Dedica tiempo a la oración. Llena tu mente de las verdades de las Escrituras. Medita en silencio, en soledad, en quietud sobre tu día, sobre sobre cuáles son los pensamientos de tu día a día. Permite que el Espíritu Santo traiga a tu mente en qué se te está yendo tu mente, qué hay en tu corazón. Adora. Empieza a darle a tu cuerpo alimento saludable, las disciplinas espirituales. Segundo, asómbrate de cómo tu cuerpo va sanando y está siendo transformado. No te lo tomes como un mérito personal, sino asómbrate del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios a tu vida. Celebra que Dios está haciendo transformación, que Dios está sanando tu corazón, tu cuerpo, tu mentalidad. Y tercero, sigue con esa dieta y poco a poco acostumbrarás a tu cuerpo a rechazar lo que es malo para él. ¿Ya estás dándole alimento bueno? Sigue haciéndolo. No dejes, permanece, sé constante, sé disciplinado, sé determinado. Y verás cómo vas a empezar a eliminar cosas que dañaban tu cuerpo. Estoy haciendo una alegoría a una dieta, ¿no?
a someternos a una dieta de alimentación, pero estamos obviamente hablando de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Y por último, enriquece tu dieta, ve agregando más disciplinas, ve agregando, si empiezas solo a orar, agrega la lectura de las escrituras, agrega un horario a tu devocional específico, agenda tus devocionales, no sé, empieza un nuevo libro. Así es que esto es lo que yo creo. Yo creo que no hemos salido del desierto, que tenemos la oportunidad frente a nosotros de mirar a nuestro alrededor y en la presencia de Dios preguntarle qué está haciendo y qué quiere hacer conmigo y a través de mí. Que estamos a tiempo de ser preparados y de decirle a Dios, sí, estamos preparados para que nos des la tierra prometida. Estoy preparado, Dios, para experimentar las promesas que tú me has dado. Estoy preparado, estamos preparados como iglesia para ir más allá, a lo que sigue, Dios. Si ya llegaste a ese lugar, si tú dices, acabo de pasar por ese desierto, acabo de pasar y salí victorioso y salí transformado y pude ver la mano de Dios y hoy estoy asombrado, esta palabra es para ti. Recuerda, no olvides. En palabras de Moisés, no se te ocurra pensar que lo que hoy estás viviendo proviene de tu esfuerzo personal. Alaba a Dios porque Él cuida de ti y te da a manos llenas. Sé generoso con tus recursos, con tu vida. Sé compasivo, sé determinado, sé audaz. Comparte tu fe con nosotros. Porque Dios ha sido compasivo y porque Dios ha sido generoso y porque Dios ha sido bueno contigo también. Y esta tierra que hoy pisas es tierra de herederos y no de esclavos. Seamos la iglesia.